Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 16, es una de las citas que se usan en los retiros, y también era una cita que antes de entrar al seminario, yo fui misionero, era la primera cita que se usaba para hablarle a la gente de Dios, el querigma o primer anuncio. ¿Cuánto cree usted que Dios lo ama a usted? ¿Cuánto cree que lo ama? ¿Cuánto cree que lo ama? Era una pregunta que se le hacía a las personas, y algunas decían, no, pues Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama mucho. Sí, pero ¿cuánto cree usted que Dios lo ama a usted? ¿Cuánto cree? Y tocábamos este texto, Juan 3:16. ¿Sabe cuánto lo ama? Tan grande es el amor de Dios para con usted, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Teniendo un Hijo único, lo entregó, y lo entregó a una muerte de cruz para salvar a la humanidad. Así es de grande el amor de Dios para con nosotros. Si Dios no nos negó aún a su propio Hijo, ¿qué no hará Dios o qué no ha hecho Dios por amor a nosotros? Dios nos puso en un mundo perfecto, exacto, perfecto, con una armonía increíble, un mundo perfecto, con una armonía perfecta, y todo lo creó perfecto, todo lo creó bueno. Ustedes podrán decir, ay Padre, pero y tantos terremotos, tantos desastres, tantas pestes y todo eso. No, eso es cuestión de nosotros, del mal uso que hemos hecho de lo que Dios puso en nuestras manos. El mundo se está destruyendo, lo estamos destruyendo por la contaminación, por la ambición. Cuando el Padre René Valle habla sobre la minería, ¿verdad?, en otros países, cómo han destruido, pero cantidades de tierras donde no crece un solo árbol, por los químicos que han sacado de las minas para sacar el oro, la plata, el cobre, el hierro, lo que van a sacar, ¿verdad?, de aquellos lugares, y destruyen sin misericordia, sin importar si estas cantidad de metros cúbicos de agua van a ir a parar a un río, a un lago o al mar, y si van a contaminar, si van a destruir, si van a matar, no importa. Lo que Dios creó para nosotros, lo creó perfecto y lo creó bueno. Y nos ha visto con un amor, con una ternura tan grande y con una compasión, con una misericordia, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, nos dice hoy. El Hijo del Hombre no ha venido a este mundo a condenar. No. Dios no viene a condenar a nadie. Dios no viene a condenar. Si hubiese sido la finalidad de Jesús destruir o condenar, sobre cuántos hubiese hecho llover fuego y azufre, ¿verdad?, sobre los que lo querían matar. Cuando Santiago y Juan
se acercaron a Jesús porque Jesús iba a Jerusalén, entonces, y los samaritanos no los quisieron recibir. Y le dice, Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre toda esta gente para que la consuma? Y Jesús los regaña, porque no es esa la misión de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios, habiendo tanta gente malvada, por qué hay tanta gente malvada y Dios no hace algo? ¿Por qué no los destruye? ¿Por qué no los hace desaparecer? Hermanos, porque la voluntad de Dios no es destruir al pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Esa es la finalidad de Dios. Por eso Él dice, yo no he venido a condenarlo, sino he venido a salvarlo. La condenación consiste en esto, ¿ve? La condenación consiste en esto, en que Jesús viene, nos trae la luz, nos trae la verdad, viene a salvarnos, y los que se sienten bien en las tinieblas rechazan la luz y rechazan al Salvador. Ahí está la condenación. ¿Qué significa? Que la condenación no depende de Dios, sino que depende de cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, Dios te va a condenar. No, Dios no te va a condenar. Tú mismo te estás condenando con tus actitudes. Tú mismo estás tomando el camino hacia la condenación. No Dios. No, Dios no te va a condenar. Somos nosotros mismos. Y son nuestras propias obras las que nos condenarán en el último día. Son nuestras propias obras. Me acuerdo una carta, ¿cómo le digo? Son anécdotas, ¿verdad? No significa que sean ciertas estas cartas, pero para una lectura, y son bonitas, ¿verdad? Y nos saca una enseñanza. Y es una famosa carta, la famosa carta desde el infierno, que un alma escribió desde el infierno y que alguien la recibió. Eso es mentira, ¿verdad? No es así. Pero me gustaba la enseñanza y decía esta carta que ¿cuál es el sufrimiento más grande para un alma condenada? ¿Cuál es? A ver, no escuché. Estar cerca de la presencia de Dios. Decía esa carta que para un alma condenada la tortura más grande es estar cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios la atormenta, Dios la hace sufrir? No, porque cuando está delante de la presencia de Dios, descubre Él todo aquel amor de Dios tan grande, tan inmenso, que le tenía a Él y Él lo despreció. Estar un alma condenada delante de la presencia de Dios es descubrir toda aquella grandeza del amor de Dios que está ante sus ojos, pero que Él la rechazó libre y voluntariamente. No porque Dios lo haya condenado, fui yo. Y por eso me gusta hacer esta pregunta a mí, y que nos la preguntemos a nosotros mismos. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo las obras de la luz? ¿O estamos haciendo las obras de las tinieblas? Porque las obras de las tinieblas no son compatibles con las obras de la luz. Las obras de las tinieblas son las obras del diablo, las obras del pecado. Las obras de la luz son aquellas que nos hacen libres, son aquellas que nos hacen mejores personas, son aquellas que nos hacen crecer. Y es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Porque es cierto, hemos celebrado la resurrección del Señor, Dios que ha levantado el sepulcro, que resucitó, está victorioso. Hemos escuchado a los apóstoles que andan predicando el Evangelio y que nadie los detiene, aunque los meten presos, Dios los saca para que sigan predicando, porque la misión es urgente de predicar y no se cansan, y cada vez que los agarran y están ante las autoridades judías, ellos tienen la oportunidad de predicar la palabra de Dios, dar la buena noticia. Estamos escuchando eso, sí, pero ¿dónde quedo yo con mi vida que estoy llevando? Si Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte, ¿dónde quedo yo en mi proceso de conversión? ¿O solamente soy un espectador más y me hago a un lado y no formo parte de la obra de la salvación? Jesús nos va a decir, vengan a mí, vengan a mí. Vengan a mí significa levántense de donde están y acérquense. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados,
y yo los aliviaré. Aliviar significa, es Él quien nos va a dar la fuerza, quien nos va a dar la gracia de llegar hasta el final, pero es necesario levantarse y emprender el camino. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.